La medicina es un constante cambio. Los medicamentos, métodos para terapias, técnicas quirúrgicas van cambiando muy constantemente. Pero últimamente se le ha dado atención a las células madre, que se toman como un método terapéutico para enfermedades que se creen incurables. Recientemente se han hecho muchos estudios acerca de ellas y de los beneficios que traen consigo. Las células madre presentan una serie de propiedades que las distinguen del resto de las células y les confieren características óptimas para su uso en la medicina regenerativa, entre las cuales figuran la alta tasa de proliferación y regeneración clonal, mediante las divisiones simétricas, que se les denomina como autorrenovación. Esto quiere decir que si las células deciden quedarse como células madre, y además también por su alto grado de potencialidad para diferenciarse en distintos tipos celulares, a través de divisiones asimétricas. Se le conoce como diferenciación. Esto quiere decir que si ellas se convierten, digamos, en hepatocitos, células renales, células dérmicas, etc. Por lo tanto, quiere decir que las células madres se clasifican como totipotentes, pluripotentes o multipotentes, pues son capaces de generar uno o más tipos de células diferenciadas y poseen la capacidad de la autorrenovación. La primera aplicación que se le atribuye es la de vehículo terapéutico de genes, en el caso de enfermedades monogénicas, o como vehículo de terapias antiangiogénicas, que es una terapia de reemplazo celular o medicina regenerativa, por su potencial de diferenciación en el uso de la regeneración de tejidos destruidos. En esta área se están desarrollando trabajos de investigación donde se busca reemplazar células dañadas por células funcionales que restituyan la función normal de los tejidos u órganos en enfermedades debilitantes. Enfermedades debilitantes como diabetes, afecciones cardiovasculares, también enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, Alzheimer, etc. Actualmente las células madre sigue siendo materia de estudio, tanto por su efectividad en los pacientes en los cuales se los ha tratado y que además se han registrado casos de generación tumoral. Entonces este sigue siendo un tema de estudio, de debate entre el gremio médico y de muchas discusiones. Gracias. Muy buenas tardes, en el día de hoy les voy a presentar lo de la Feria de la Ciencia y el tema que yo escogí fue la biotecnología. Este tema es presentado por Juan David Galvis y se lo voy a presentar a la profesora Nandy Jennifer Astudillo. Como pueden ver, pasamos a la siguiente página. ¿Qué es la biotecnología? Es la ciencia que aplica los conocimientos en la creación o mejoramiento de productos, que emplea la biología, química y procesos varios, con gran uso en agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, ciencias forestales y medicina. Aquí en este ejemplo vamos a dar un ejemplo práctico de la biotecnología. Aquí hay un proceso de cómo transformar una planta transgénica. Entonces vamos a empezar por la bacteria. De la bacteria se extrae un gen dominante y después de extraer este gen dominante se aísla del ADN y después de aislarlo este gen se transforma y después de transformarse se inyecta en un cultivo de células donde unas células se van a acoplar a este gen y otras no. Después de este proceso pasamos al cultivo de células y tejidos, donde aquí se va a seleccionar las células acopladas a este gen. Después de esto se inyectan estas células acopladas a una planta natural. Después de esto pasará a ser un cultivo de plantas transgénicas. Como pueden ver, este es un proceso de una planta transgénica. Aquí de los productos transgénicos que tenemos, como por ejemplo el café, que tiene con mejor sabor pero con menos cafeína, es un producto transgénico. El girasol, que tiene una mejor composición de ácidos grasos. ¿Qué quiere decir ácidos grasos? Que son biomoléculas de constitución lipídica que se forman a partir de una cadena hidrocarbonada lineal y extensa, con un grupo carboxilo en su extremo. El maíz a la hora de transformación se vuelve más resistente a los insectos y la uva, variedad de pepitas. Van a haber varios tipos de uvas sin su semilla, pero tienen un lado manipulado genéticamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, el tema que elegí para hablar hoy es la ingeniería genética.
La ingeniería genética es una herramienta utilizada actualmente para generar organismos genéticamente modificados. Eso quiere decir que la información genética de un organismo puede ser transferida a otro organismo para así obtener una característica deseada. Un ejemplo en el que podemos encontrar la ingeniería genética es en la terapia génica. La terapia génica se usa gracias a la ingeniería genética y consiste en la inserción de elementos funcionales en el genoma de un individuo. Esta se realiza en las células y tejidos con el objetivo de tratar una enfermedad o de realizar un marcaje. Aquella técnica todavía se encuentra en desarrollo y por este motivo su aplicación se lleva a cabo principalmente en ensayos clínicos controlados y para el tratamiento de enfermedades severas o bien de tipo hereditario. Al principio se planteó para el tratamiento de enfermedades genéticas, pero actualmente se plantea para casi cualquier tipo de enfermedades. Entre los criterios para elegir este tipo de terapia se encuentran como primero que sea una enfermedad letal y sin tratamiento, segundo que la causa sea un único gen y que éste ya esté clonado, y como tercero que la regulación del gen sea precisa y conocida. Esto puede hacer un bien, dado que puede curar o eliminar una enfermedad de tipo hereditario, como por ejemplo el cáncer, la fibrosis quística, la distrofia muscular de Duchenne, entre otros. Básicamente lo que la terapia génica busca es corregir los genes defectuosos en un individuo. El diclorodifenil tricloroetano es un compuesto organoclorado principalmente utilizado como insecticidas. Es incoloro y soluble en grasas y disolventes orgánicos, mientras que es poco soluble en agua. Su uso específicamente ha sido para el control de la malaria, la fiebre amarilla, el tifus y otras infecciones causadas por insectos como vectores. Su uso llegó hasta la prohibición porque se pensaba que el uso de este insecticida iba a generar la desaparición de aves del mundo si se seguía usando este insecticida. La concentración del DDT afecta principalmente el sistema nervioso central, periférico y el hígado. Parece embriotóxico para los ratones. Es decir, que haciendo experimentos de la acción de esta sustancia sobre los embriones de ratones, se genera cambios y toxicidad, lo cual ayuda a descifrar que también tiene influencia en la salud de los menores y los bebés recién nacidos. El DDT en la salud humana tiene influencia en la leche materna humana como en el tejido adiposo. En cuanto a la leche materna, en esta se manifiesta una exposición química generada por concentraciones de DDT que posteriormente van a transmitir estas concentraciones hacia el infante que es alimentado a partir de la lactancia materna, generando cambios y generando afecciones dependiendo de la cantidad de residuos de DDT que contenga la leche materna. Mientras que en el tejido adiposo se convierte en un indicador de la carga corporal de DDT, de este tipo de contaminantes, debido a que son de tipo lipolíticos y se pueden encontrar en el tejido adiposo. Es decir, que se pueden tomar muestras para determinar concentraciones de DDT y definir las afecciones que puede tener esta persona en su organismo. En este cuadro encontramos los niveles promedio de DDT total en leche materna humana, en donde en Costa Rica, Salvador y Guatemala se tomaron diferentes números de muestras, encontrando en cada uno de ellos muestras y cantidades de DDT. Como es el caso de Costa Rica, en 10 muestras se encontraron 0.22 miligramos por kilogramo. En El Salvador, con 22 muestras, se encontraron que
había dentro la concentración de DDT en la leche materna humana de 0.11 miligramos sobre kilogramo y en Guatemala se encontraron 0.56 partes por millón, determinando que la concentración de DDT en leche materna humana es alta, generando dificultades para los infantes que se alimentan de esta leche materna. En estas gráficas se pueden observar el estudio realizado a partir de semanas y la cantidad de concentración de DDT en la leche materna humana, en donde nos manifiesta que el DDT total está en grandes concentraciones. En este cuadro de comparación de niveles de DDT en tejido adiposo humano, podemos darnos cuenta que en diferentes países como Alemania, India, Kenia, España, Irán, Italia y México se encuentran grandes concentraciones de DDT total en el tejido adiposo, siendo el dato más alto de 7.18 miligramos sobre kilogramo en España, lo que quiere decir que el uso de este insecticida tiene gran injerencia en la salud de las personas que están expuestas a este tipo de insecticida. Mosquitos, chupadores de sangre y transmisores de enfermedades. Extienden la malaria, igual que los piojos llevan el tifus y las pulgas la peste. Las langostas destruyen las cosechas. Los insectos, especialmente en climas cálidos, son nocivos y a menudo letales. En 1939, Paul Hermann Müller encuentra una solución. Descubre que esta molécula es tóxica para gran cantidad de insectos. Se llama diclorodifeniltricloroetano, más conocido como DDT. Parece el insecticida perfecto. Müller, un empresario químico suizo, descubre que el DDT mata a los insectos porque destroza su sistema nervioso. Se hace popular rápidamente y se utiliza disolviendo DDT pulverizado en queroseno. La ventaja es que el DDT no parece hacer daño a las plantas ni a los animales de sangre caliente. Aparentemente tampoco afecta a los humanos, simplemente acaba con los animales que sí nos resultan dañinos. Las autoridades coloniales del este de África adoptan el DDT con entusiasmo. Lanzan una campaña para que la gente rocíe con él sus casas. Se explica que los mosquitos transmiten la malaria y que el DDT los mata. Algunos no quedan convencidos. Para despejar sus dudas, el entomólogo del distrito se toma un cuenco de porridge rociado con DDT con el entusiasmo de un misionero. El mundo acoge el DDT. Es un perduran en el tiempo. El DDT ofrece un futuro sin enfermedades, libre de insectos nocivos. Parece un sueño hecho realidad. Paul Müller obtiene el Premio Nobel de Medicina por descubrir las propiedades insecticidas del DDT. Pero el sueño termina pronto. Los problemas aparecen en la década de 1950. Los mosquitos y otros muchos insectos se vuelven inmunes al DDT. Y a medida que este pierde su eficacia, vuelve la malaria. El objetivo, la erradicación global de la malaria, fracasa. En la actualidad, la malaria sigue siendo una de las enfermedades más extendidas. Hay más problemas. El DDT mata insectos beneficiosos. Permanece largo tiempo allá donde se vaporice. Sus residuos entran en la cadena alimentaria, envenenando finalmente a los pájaros y a los mamíferos. El DDT y esta forma de difusión ya están prohibidos en casi todo el mundo. Buenos días, hoy hablaré sobre una enfermedad pulmonar. Esta es el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, esta enfermedad es muy común, lo que genera es dificultad para respirar. Existen dos formas principales del EPOC. Bronquitis crónica. Esta básicamente genera una tos prolongada con moco.
Enfisema, la cual provoca un daño en los pulmones a largo plazo. La mayoría de personas que padecen esta enfermedad, el EPOC, tienen una combinación entre estos dos. Causas. La causa principal de este problema es el tabaquismo. Entre más se fume, más se puede llegar a la probabilidad de padecer este. Pero han existido casos donde la persona ha fumado por muchos años y nunca lo ha padecido. En pocos casos donde una persona no fuma y padece de una proteína llamada alfa-1 antitripsina, esta puede generar enfisema. Esta ha sido la enfermedad pulmonar para el Día de la Ciencia. Muchas gracias. En ciudades como la nuestra, en la cual muchos procedimientos se deben realizar en otras ciudades, es importante conocer cómo podemos realizar un buen drenaje linfático manual para realizar a los pacientes que no pueden desplazarse, ya que no hacerlo puede deteriorar la salud de quien padece un linfedema, ocasionando dolor intenso, trombosis, edema grave y necrosis. De ahí es la importancia de conocerlo. Buenos días, mi nombre es Juan David Vélez del grado octavo y hoy les vengo a presentar mi proyecto de la Feria de la Ciencia basado en los impulsos nerviosos. Sabemos que nuestro sistema nervioso está formado por un complejo conjunto de células encargadas de dirigir y supervisar todas las funciones y actividades de nuestro cuerpo en general, pero pocos conocemos que todo esto sucede por los impulsos nerviosos. ¿Pero qué son los impulsos nerviosos? El impulso nervioso es un mensaje electroquímico que se transmite por los nervios de nuestro cuerpo que se originan en el sistema nervioso central o en los diferentes órganos de los sentidos. En este ejemplo vamos a ver cómo la pelota, que es el estímulo, se dirige hacia nuestro sujeto, y nuestro sujeto va a tener en este caso como receptor la vista. Entonces la vista va a generar un impulso químico hacia el sistema nervioso central, lo cual alertaría al sistema nervioso periférico, lo cual generaría un impulso nervioso efectuando en el músculo, y esto generaría que alzara el brazo y recibiera la pelota. Aquí tenemos un breve ejemplo de cómo se transmiten los impulsos nerviosos dentro de nuestro cuerpo cuando se tiene un efector externo. Así es como se transmiten los impulsos nerviosos mediante las cadenas de nervios para llegar a los otros órganos o para llevar las señales de dolor al cerebro y así informarnos que algo está mal. Muchas gracias. Buenas tardes, hoy les vengo a hablar sobre el Alzheimer. Es una patología que puede dar desde los 65 o 60 años. No se puede saber a ciencia propia quién puede padecer de Alzheimer, porque se desarrolla por estas causas. Primero, puede ser la edad. La edad es un factor determinante para que el Alzheimer ataque, porque entre los mayores de 60 y 50 años les da más rápido, pero se han llevado casos en los que los menores de 40 lo tienen. El Alzheimer también se puede dar a los 80 años. Hay también factores medioambientales, como puede ser el tabaco, que se ha mostrado como un factor determinante para el medio ambiente y para el cerebro y el sistema nervioso. No existe alguna cura o tratamiento para curar el Alzheimer, pero con los tratamientos que les han llevado a cabo puede mejorar temporalmente. Podríamos empezar definiendo ¿qué es una neurona? La neurona es un tipo de célula que representa la unidad estructural y funcional del sistema nervioso, por lo que su función consiste en transmitir información
a través de impulsos nerviosos, desde un lugar del cuerpo hacia otro. Estos impulsos nerviosos son impulsos químicos y eléctricos. Ya sabemos que existen tipos de neuronas: neurona sensorial, neurona motora, interneurona. Durante muchos años se afirmó que el ser humano nacía con un número finito de neuronas que se iban degradando y jamás eran sustituidas. Después se comenzó a pensar que existía cierta tasa de renuevo, pero no se sabía en qué cantidad, ni su importancia para la función cerebral. En este nuevo estudio han proporcionado pruebas de que existe neurogénesis en el hipocampo durante toda la vida, lo que sugiere que las nuevas pueden contribuir a la función del cerebro humano. Por lo que la realidad es que se regeneran aproximadamente 1400 neuronas todos los días. Esto se pudo demostrar en un estudio del Instituto Médico en Suecia. Sin embargo, es cierto que a medida que envejecemos, esta tasa de regeneración neuronal disminuye. Una vez apareció el COVID-19, se determinó que no era muy agresivo en los niños menores de 5 años, pero de inmediato surgió un brote en la enfermedad de Kawasaki. No se ha determinado su vínculo, pero el 90% de los niños que portaron dieron positivo para COVID. Por eso los estudios se centran en determinar cuál es su vínculo. En las últimas semanas, Estados Unidos, Inglaterra e Italia, países donde nace la presencia del nuevo coronavirus, han reportado casos de niños que presentan inflamación de los vasos sanguíneos relacionados directamente con la enfermedad de Kawasaki y que al parecer está ligada a la pandemia por coronavirus. Esto ha determinado la curiosidad en los científicos. De acuerdo con investigadores de la Universidad Nacional, la presencia de este raro síndrome podría presentar una asociación potencial inmunológica del organismo y las respuestas. Se ha logrado determinar que no es únicamente en la parte respiratoria la que lleva al paciente a fase crítica, sino el compromiso coronario que deriva en tromboembolismo.